Hoy vamos a hablar de la economía de Dios. Voy a comenzar a leer en el Evangelio de San Mateo. Vamos a comenzar a leer en versículo 17. Este es un pasaje bastante conocido. Em, Seguro que van a haber leído muchas veces. Vamos a comenzar en 17. Ya saben, Jesús tenía reunidos muchas personas, él estaba predicando a ellos y ellos tenían hambre y Jesús tuvo misericordia sobre ellos porque estaban muy lejos de cualquier sitio donde se podían comprar alimentos. Y versículo 17, ellos dijeron, no tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Él les dijo, oh, perdón, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pues este es un milagro muy, muy, muy conocido. Y este es la imagen que quiero que mantengan en la mente de la economía de Dios. Vamos a dar un contraste y esta es la economía del mundo. Vamos a decir que hay 6 personas en la familia y que han comprado para comer una pizza. Y la pizza, claro, viene cortada, boom, 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 en 8 pedazos. Muy bien, 6 personas, 8 pedazos. Pero el padre, muy hambriente y se considera el gran jefe, él come de una vez 3 pedazos de pizza. Y el hijo mayor, un gordito, él siguiendo el patrón de su padre, él come 2 pedazos. Bueno, ahora 3 hermanitos, cada uno come un pedazo. Y si mi matemática está correcta, faltan 2 personas. Y 2 personas, quizás la madre y la pequeña hija, no comen nada, porque ya los hombres han acabado con todo. Okay. Esta es la economía de hombre. 8 pedazos, 3 más 2 más 1 más 1 más 1, ya no existe más pizza. Esta es la economía del mundo, la economía normal. Pero la economía de Dios es diferente. Pues en contraste de los de las pizzas, Jesús y sus discípulos solo tienen 5 panes y 2 peces para alimentar a un grupo de 5,000 personas, 5,000 hombres, más mujeres y niños. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Jesús puso sus manos sobre estos elementos y dio gracias a Dios. Y básicamente él sacó estos panes y peces de la economía natural del mundo y los puso adentro de la economía divina, la economía de Dios, que funciona totalmente diferente. Pues vamos a leer otra porción que es en el mismo capítulo, comenzando a leer en versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir
delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pues no hace falta leer lo que queda de esta porción porque es muy conocida. Como Jesús, como los discípulos tienen mucho miedo y Jesús los hace reconocer, y Pedro quiere salir y caminar sobre las aguas de igual manera que Jesús, y Jesús dice que venga, hombre, y Pedro salió del barco y también Pedro caminó sobre las aguas. Pues hay algunas cosas importantes y que estos dos milagros tienen en común: el milagro de panes y peces y el milagro de andar sobre las aguas. Ambas son demostración de salir de la economía humana y la economía natural del mundo y entrar en la economía de Dios. Jesús y también Pedro caminaron sobre las aguas. Pues, ¿cómo es posible caminar sobre agua? Algunos dicen que tenía una plancha y estaba surfeando. No estaba surfeando, y tampoco el agua estaba congelada. No había ciertas piedras ubicadas en ciertos sitios debajo de la agua donde no se podía ver, y Jesús sabía exactamente estaban las piedras. No habían grandes tortugas apoyándolo, sino que Jesús caminaba, y Pedro apoyados por algo invisible, apoyados por algo en lo natural que no existe, sino apoyados por el poder de Dios. ¿Por qué estoy hablando de estas cosas? ¿Solo para hablar de los milagros de Dios? No. Estoy hablando de estas cosas porque tienen gran importancia a tú y yo como cristianos hoy. Voy a hablar de nuestros hábitos en cuanto a nuestra economía. Voy a hablar de el dar y el diezmar, que es un tópico, una conversación que muchos cristianos tienen, que muchos pastores, por ejemplo, enfatizan mucho porque ellos quieren dinero. Hay pastores que nunca hablan del dinero porque no quieren ser acusados, pero en realidad hay algo muy importante para nosotros. Quiero compartir un poco de mi testimonio. Yo acepté a Cristo de un niño de 14 años, adolescente, antes de tener trabajo, antes de tener un ingreso, estudiante. Y yo comencé poco a poco a aprender de las cosas de Dios, de leer la Biblia. No era muy buen estudiante de la Biblia al principio, y avanzando en edad pasé por mi educación, me casé, y como una joven pareja nosotros vivimos al principio en un apartamento, luego alquilamos una casa y llegamos por una gran bendición de Dios a comprar una casita bien barata, pero para nosotros era todo el mundo, era maravilloso. Y teníamos nuestros trabajos, pero siempre habían conflictos y dificultades en cuanto a nuestras finanzas. Siempre estaban levantando facturas no esperadas donde no teníamos suficiente.
no teníamos suficiente guardados, no teníamos suficiente. Es que siempre llegamos al final del mes sin tener suficiente para pagar las facturas. Y esto era frustrante para nosotros. Muchas personas viven de esta manera, una vida siempre corta, una vida frustrante donde aparentemente no hay suficiente y siempre buscan más y tratan de trabajar otros trabajos, 2 trabajos, 3 trabajos para tener más, pero aún así muchas veces no es suficiente. Y yo estaba en esa condición y yo no recuerdo exactamente cómo pasó. Yo creo que yo escuché una prédica de alguien hablando del diezmo y diciendo de que era una bendición para el cristiano diezmar. Y yo pensé, pero esto está loco. Si yo no tengo suficiente ahora, ¿cómo voy a tener suficiente si yo regalo 10% de mis ingresos a la iglesia? Pues yo dije que gracias, pero no, yo no voy a hacer esto. Pero sobre la marcha del tiempo llegué a escuchar un versículo interesante en Malaquías 3 y versículo 9 y 10 que voy a leer ahora. Versículo 9 de Malaquías 3 dice, ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. Inténtalo, póngame a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Bueno, esto me impactó, porque Dios dice, pruébame. Dios invita no andar completamente por la fe, sino andar por la ciencia, se puede decir. Pruébame, Dios dice, pruébame a ver. Y yo dije, bueno, yo puedo, supongo que yo puedo hacer como un experimento. Y yo, cuando recibí mi ingreso en este tiempo, yo tomé el 10% y yo lo puse en la ofrenda de la iglesia, porque antes yo solo ponía un poco aquí, un poco allá, pero ahora yo a propósito puse 10% de mi ingreso en la ofrenda de la iglesia. Y después de este primer mes me di cuenta de que había encontrado ingresos no esperados y había recibido devoluciones de dinero. Yo también encontré que algunas facturas salieron menos que esperado y al final del mes yo tenía más de lo normal, aunque yo había regalado 10%. Y yo pensé, esto está loco, voy a probarlo otra vez. Y en el segundo mes yo puse mi 10% en la ofrenda de la iglesia y yo tenía la misma experiencia. Fue como otra vida, como otra experiencia en mis finanzas. Pues lo que yo había encontrado era manera de salir de la
economía natural y entrar en la economía divina. Y yo vivo dando un 10% o más de mis ingresos todo el tiempo, constantemente, no porque es ley, porque el cristiano no es salvo por sus obras, el cristiano recibe su salvación por la gracia, es un regalo de Dios. Yo lo hago porque no quiero vivir de otra manera.